En Contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Vamos a conversar con Daniel Vázquez, doctor Daniel Vázquez, un poquito más temprano que de costumbre, pero pues siempre muy bienvenido. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien por acá, Alberto. Muchísimas gracias. Pues mira, así son las cosas. A veces se duermen 8 horas y a veces se duermen solamente 6. Y a veces se duerme... Pero bueno, ya, listísimos para platicar. Claro, a veces duermen 15 horas, también. Así es que... Sí. Hay de todo. ¿De qué platicamos esta tarde, Daniel? Vamos a hablar sobre, pues lo que hemos estado hablando en materia de derechos humanos, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Ya ves que recientemente el comité justamente emitió una resolución y iba a aplicar el artículo 34 de esa convención para llevar el caso de México a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en particular, yo creo que son muchos los elementos que se encuentran en ese momento en discusión. Hay uno en particular que es el que yo quiero poner sobre la mesa. Me interesa enfatizar la en realidad histórica relación que hay entre la clase política y el crimen organizado. Mira, entonces, para los que nos dedicamos a analizar redes de macrocriminalidad, tenemos muy claro que esta relación entre la política y el crimen es muy longeva. Arrancó incluso cuando empezamos a rastrear en términos genealógicos, antropológicos, incluso encontramos interacciones desde 1850. Escuchaste bien, no me equivoqué, 1850, cuando incluso el Estado mexicano apenas estaba en proceso de formación. Y en esos años en donde los encontramos, pues es obviamente en las recientemente formadas ciudades norteñas, ¿no? En donde pues obviamente no se tenía mucho control por parte del gobierno, prácticamente el gobierno en esa zona o en ese territorio pues no existía. Y es también en ese marco que pues quienes tenían la mayor capacidad de concentrar dinero por un lado, de concentrar capital por un lado y también de concentrar violencia por otro lado, pues eran los que podían formar esas ciudades, ¿no? Y eso sucedió en México justo en 1850, que después eso se convirtió en los conocidos cacicazgos que lamentablemente tenemos todavía en algunas regiones en concreto. Ahora, decir también que eso que nosotros vimos en México en 1850 no es muy distinto a cómo se formaron las ciudades-estado en Europa, ¿no? Así se formaron las ciudades-estado en Europa, con bandas de piratas, con bandas de criminales, que justamente tenían esa capacidad de concentración de esos dos elementos, concentración de dinero por un lado y concentración también de la violencia por el otro lado. Y en ese marco, pues podían formar esas ciudades-estado y podían mantener cierto nivel de hacer cumplir, digamos, las reglas que ellos mismos ponían en ese marco. Luego lo que sucedió muchos años después en el caso de México es que pues con el presidencialismo, en particular con el régimen de partido hegemónico entre 1940 y más o menos hasta 1980, mediados de los 80, pues lo que tuvimos es una concentración del poder en la figura del presidente y en la medida que se concentró el poder, pues se concentró también la relación entre la política y el crimen. Incluso se llega a hablar de que en esos años había un decálogo, ¿no? Por ejemplo, algunas reglas como que los inversiones que se obtenían se tenían que quedar en el país, no se podía entrar a las escuelas, los errores se pagan con cárcel y no con sangre, había que ver cierto respeto a los territorios, y entonces, bueno, ahí también encontramos una relación entre la política y el crimen, pero es muy concentrada, digamos, en la figura del presidente. Esto se empezó más o menos a descentralizar en particular entre el 70 y el 75 por una cosa muy concreta. El inicio de la guerra de Nixon contra el narcotráfico, el nacimiento del Plan Cóndor, la especificación del Plan Cóndor para México, ¿no? Que en el caso de México en particular estaba muy dirigido también a atacar directamente a la formación del narcotráfico, en el marco de esa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Se aplicaba en el Triángulo Dorado, que sabemos, ¿no? Era uno de los elementos centrales, pero también, por supuesto, en Guerrero tenían también algunos objetivos específicos, ¿no? Y una de las decisiones que se tomó ahí en 1975 es que la muy temida Dirección Federal de Seguridad entrara al combate del narcotráfico. Y eso fue gravísimo porque, como sabemos, la Dirección Federal de Seguridad, además de ser pues graves violadores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, también pues era una organización o una dirección muy corrupta. Entonces, lejos obviamente de combatir el narcotráfico, lo que hicieron fue tomar al crimen organizado en sus manos.
y es parte también de la historia, digamos, de esa guerra sucia, que no nada más pasa por los ataques que se tenía a los opositores, a los partidos, a las organizaciones de izquierda, sino también específicamente a esto, ¿no? A, obviamente, ellos tomar en sus manos el crimen no organizado. Y claro, lo que sucedió algunos años después con el proceso de transición a la democracia que nosotros tenemos en México es que se empezó a descentralizar la relación entre a descentralizar la política en general, ¿no? En la figura en específico de los gobernadores. Te acordarás que incluso sobre todo en la primera década del siglo XXI se empezaba a decir que los gobernadores eran los señores feudales, que ellos podían hacer casi que lo que quisieran en la entidad federativa en la que gobernaban. Y en la medida que se descentralizó la política, se descentralizó también la relación entre la política y el crimen, se dejó de cumplir ese decálogo que se tenía, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en la investigación que hemos realizado recientemente es que todas las redes de macrocriminalidad se caracterizan por tener tres estructuras: la estructura criminal, la estructura empresarial, pero también una estructura política. Y parte de esa estructura política incluso tiene lógicas diferentes. En las entidades federativas, por ejemplo, los gobernadores, los fiscales, las secretarías de seguridad pública y los directores de reclusorios son figuras muy importantes de la red de macrocriminalidad. Tienen capacidad de administración de la red, tienen capacidad de toma de decisiones en lo que sucede en la red. Cosa muy distinta a lo que sucede con los políticos y servidores públicos que se encuentran a nivel municipal, que ahí lo que vemos es un mayor nivel de sometimiento, ya sea porque eres parte del grupo que pertenece al gobernador, o ya sea porque, pues, ciertamente, si no te sometes, pues obviamente hay un proceso muy fuerte de violencia en contra de tu persona. De hecho, el grueso de los políticos que han sido asesinados son políticos a nivel municipal. Y en ese marco también lo que nosotros encontramos es una gobernanza criminal que puede ser directa por medio de la estructura política que forma la parte de la red, o puede ser indirecta cuando se crean estructuras paralelas al gobierno. Entonces, cuando ya miramos que en realidad la relación entre la política y el crimen, primero es ontológica, forma parte del concepto mismo de la red de macrocriminalidad. Para estar frente a una red de macrocriminalidad se requiere que haya una estructura política. Pero no solo eso, sino que además es histórica. La relación entre la política y el crimen en México se puede rastrear en los últimos 175 años, ¿no? Y la más actual, digamos, la faceta más actual la puedes rastrear desde hace 60 o 70 años sin demasiados problemas. Entonces, por eso cuando el comité concluye que existen indicios fundados, estoy leyendo el párrafo correspondiente, de que se cometieron y se siguen cometiendo desapariciones forzadas por parte de varios ataques en diferentes partes del territorio, de conformidad con una política estatal o organizativa de cometer tales ataques, es decir, políticas concebidas y llevadas a cabo por organizaciones que actúan de manera autónoma o con la complicidad y como mínimo con la aquiescencia, y la clave sería en la palabra aquiescencia, de las autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal, pues en realidad en lo que estamos pensando es en esta red de complicidades, en esta red o en esta estructura política a nivel municipal. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Del derecho internacional de los derechos humanos, todos los servidores públicos, desde el que pertenece al municipio más empobrecido del territorio nacional hasta la presidenta, son representantes del Estado, ¿no? Todos ellos son representantes del Estado. Entonces, si participan, por ejemplo, policías municipales de alguna entidad, la que sea, de algún municipio, el que sea, pues se da por hecho que esos policías municipales son parte del Estado mexicano, son representantes del Estado mexicano, y es a eso a lo que se refiere, ¿no? A esta dinámica que lamentablemente tenemos en este tipo de redes, en esta estructura política de las redes. Y hay una cosa más en el mismo párrafo que yo creo que es muy importante. Dice, al mismo tiempo, el comité considera que no hay indicios fundados de la existencia a nivel federal de una política orientada a la comisión de tales actos, bien sea por acción deliberada o por omisión. No hay una política orientada a la comisión de tales actos, bien sea por acción deliberada o por omisión a nivel federal. Es decir, no se trata de algo que podamos decir como sucedía ahora sí en la guerra sucia, ¿no? Desde Díaz Ordaz, desde Luis Echeverría, es decir, desde las figuras presidenciales, una orden por generar estas graves violaciones a derechos humanos, estas desapariciones, esta tortura, estas ejecuciones extrajudiciales. Eso no es lo que se encuentra. La gran diferencia entre eso que sucedía en la guerra sucia y lo que sucede ahora es el proceso de fragmentación de la política, de la violencia. Y ese proceso de fragmentación de la violencia es parte de lo que comentaba un rato, de la fragmentación que también tuvimos en el proceso de transición a la democracia en México. Y yo creo que una buena noticia de la respuesta que dio el gobierno de México es que además lo ha repetido
varios de los actores estatales, es que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejen su realidad actual. Es decir, por supuesto que vamos a seguir trabajando para pensar cómo vamos a construir paz, para buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Pero no coincidimos con el diagnóstico, es con lo que ellos no coinciden con el diagnóstico. Entonces, hasta aquí yo creo que hay, como me parece, buenas noticias, ¿no? En principio tenemos un diagnóstico, vamos a ir a una Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que va a suceder ahí es que nos van a ofrecer ayuda técnica para lo que nosotros enfrentamos, que ciertamente sí es un problema muy difícil de resolver, construir paz en el marco de violencias propias de redes de macrocriminalidad, ¿no? Y que además hay una apertura para que eso suceda independiente por parte del gobierno federal, independientemente de que no haya un acuerdo con el diagnóstico. Eso me parece una buena noticia. Sin embargo, creo que el problema no es técnico, creo que el problema es político. El gran lío que nosotros tenemos en realidad es que hay una sistemática negación de que en esas redes de macrocriminalidad que han operado en México hay una estructura política, como te decía, desde 1850, pero hasta la fecha, ¿no? Y ese es el gran problema, que lo que necesitamos para desmantelar esas redes de macrocriminalidad y lo que necesitamos para construir paz, en buena medida es desmantelar esa estructura política formada por policías municipales, por fiscales, por presidentes municipales, por algunos gobernadores, por algunas fiscalías generales, por directores de reclusorios. Es así de fragmentado, ¿no? Y por eso es así de problemático, porque en buena medida, pues obviamente cuando lo que hacemos es investigar a fondo, ¿no? Cómo se conforma esa estructura política de la red de macrocriminalidad, lo que tenemos que romper es un proceso de impunidad que ha generado muchísima estabilidad política desde la época del viejo régimen. De hecho, esta es una de las herencias del viejo régimen, la impunidad como mecanismo para generar estabilidad política. Porque son tantos los políticos involucrados y prácticamente de todos los partidos durante décadas, que hacer una investigación sería, si lo hiciera el propio Estado, lo que sucedería, y cuando digo Estado me refiero a toda la clase política, no a un partido, no a un gobierno en concreto, sino a toda la clase política, lo que va a suceder es que se van a encontrar a sí mismos muchos de ellos, ¿no? Y esa es la parte muy problemática, y por eso digo que sí hay elementos técnicos relevantes, pero creo que lo más importante es la parte política. Y con esto voy cerrando para que charlemos un poquito, porque yo creo que la gran pregunta que se le queda, sobre todo al movimiento de derechos humanos y sobre todo también a los colectivos de personas buscadoras, en realidad es cómo vamos a construir una coalición político-social y económica amplia y fuerte para romper con ese proceso de impunidad que genera estabilidad. Y a partir de eso, para poder construir verdad y construir justicia en el país, y finalmente para lo más importante, que es construir paz. Entonces yo creo que se están dando pasos rumbo a eso, pero yo creo que también tenemos un gran problema de verdad y justicia. Yo creo que cuando entremos de lleno a ese problema de verdad y justicia, pues sí puede generar muchísima incertidumbre en buena parte de la clase política que por acción o omisión se encuentra involucrada, y en consecuencia también no solamente incertidumbre, sino también mucha inestabilidad. El solo hecho de que ya con esa resolución, con ese informe, nos inviten a reflexionar sobre esto y a pensar cómo construir paz en México, me parece que de alguna manera ya es un avance. Pero no sé tú qué piensas, querido Alberto. Pues mira, aquí hay un tema también importante que quisiera pedirte, añadir a tu análisis, que yo tengo la certeza que es también parte de esta dificultad que existe de romper toda esta estructura de gobernanza criminal, como tú le llamas, y que es muy fuerte en algunos espacios y que no necesariamente estaría vinculada con la delincuencia como la conocemos o como se presenta en los medios de comunicación, y que es esa idea de que se vale, inclusive hay que dar una especie como de tolerancia a acciones que en sentido estricto pues son delincuencia y vienen de hace mucho tiempo. Yo te escuchaba la fecha en la cual has ubicado cuando empezó todo este problema, y yo recordaba casos que inclusive han pasado hasta la anécdota, y que me parece que esa es parte de lo que tenemos que revisar como sociedad, el que nos limitemos a verlo ya casi como parte de la historia, de la picardía mexicana, si se vale el término. Casos como, por ejemplo, el gobernador del territorio de Baja California Norte, Abelardo L. Rodríguez, que se le conocía como el cacique del vicio,
en aquellos tiempos, que fue el que impulsó el casino Aguacaliente, por ejemplo, en Tijuana, que era el que dominaba el galgódromo, el sexoservicio, la venta de alcohol, de drogas, etcétera, o un poquito antes de Esteban Cantú Jiménez, que controlaba la venta del opio, por ejemplo, en aquella región de nuestro país. Están allí como parte de la historia de México, e inclusive en el caso de Abelardo L. Rodríguez se le considera hasta como un personaje importante dentro de la historia del priismo. Hasta un mercado hay aquí en el centro histórico de Ciudad de México, y a eso es a donde me parece que también deberíamos llevar la reflexión. Daniel, hasta dónde también nosotros nos hemos metido como parte del escenario, de verlo como algo hasta había parte de la historia, hasta de picardía, de chiste, de anecdótico, y ya con ello le quitamos la gravedad que tiene que ahí existió este tipo de personajes en la historia política y en la historia de nuestro país, Daniel. Totalmente de acuerdo, querido Alberto, porque justamente en realidad ahí son cosas como te decía hace un rato, que los gobernadores se convertían en los caciques. Esto pasaba también, obviamente, en el pasado, y pasó lamentablemente también en el presidente más cercano. Y como parte de convertirse en los caciques, pues controlaban todo, incluyendo pues el crimen organizado, el juego, en fin, ¿no? Y en ese marco es que además tenían muchísima capacidad efectiva de no solamente de controlarlo, sino de ser ellos en realidad quienes administraban. Mira, nosotros en el caso de Veracruz nos pasó una cosa bien interesante, ¿no? Que lo que vimos es que podías cambiar las estructuras criminales, pero si mantenías las estructuras políticas y empresariales, la red se mantenía operando, y se mantenía operando más o menos con los mismos patrones. De alguna manera, por ejemplo, primero operaba con el cártel del Golfo, después operaba con el cártel de los Zetas, después operaba con el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, cambiabas la estructura criminal, pero se mantenían los patrones de gobernanza criminal. Y se mantenían los patrones de gobernanza criminal porque se mantenían los cacicazgos políticos y se mantenían también los empresarios locales poderosos, digamos, que era parte también de ese cacicazgo. Entonces, por eso es que incluso si me apuras un poco, más importante que las estructuras criminales es empezar a desmantelar las estructuras políticas de esa red de macrocriminalidad para romper con esos procesos. Y en ese sentido también cambiar nosotros la normalización de este fenómeno, ¿no? Que tiene que ver por un lado sí con la cultura del narcotráfico, pero también con otra cosa como pensar que mis hijos se dediquen al huachicol, pues no necesariamente está mal, ¿no? Porque tienen 14 o 15 años, en realidad mucho futuro no tienen, acá no hay empleo, no es tan grave como ser, por ejemplo, un sicario, sino que simplemente están picando ductos de Pemex y robando, y con eso traen un ingreso a la casa. No podemos tampoco normalizar ese tipo de procesos. Entonces, por eso el cambio supone, sí, obviamente, un proceso de desmantelamiento de redes y de construcción de paz, pero también de procesos de reinserción social y de cambio de tejido social y de cultura política. Es bien profundo, nos va a tomar varias generaciones, pero en la medida que no comencemos más o menos pronto, pues más nos vamos a tardar. Pues sí, porque mira, nada más, aquí tenemos estos dos personajes que fueron próceres priistas, están en los libros de historia, y pues de esas prácticas desgraciadamente se han repetido. Pues nada más recordar el caso de Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? Claro. Que fue gobernador de Veracruz. Pues sí, mucho que platicar, y pues te agradezco, Daniel Vázquez, que nos vuelvas a poner la mirada donde creo que también es importante mantenerla y no olvidar que es importante el evitar las normalizaciones de esta naturaleza, y tampoco espantarnos del debate y del intercambio de opiniones como ha ocurrido estos días, Daniel. Totalmente. Entonces, se vale estar en contra del diagnóstico, ¿no? Se vale, pero al mismo tiempo se vale estar abierto justamente al debate, y se vale estar abierto al apoyo técnico, y ojalá que sea para bien. Yo creo que esto hay que verlo como una oportunidad, como hay que leerlo como una oportunidad. Ojalá que sea para bien, querido Alberto. Ojalá que sea así. Te deseo una buena tarde, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia. Cuídate mucho. Igualmente, chao, hasta luego.